Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 6. El gobierno y la administración del Estado. Relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. 1. El gobierno. 1,1. Antecedentes históricos. La primera interpretación de la división de poderes asignaba el poder ejecutivo al monarca y el legislativo a los representantes del pueblo. Solo la evolución posterior de una monarquía constitucional a una parlamentaria ha hecho posible que el peso del poder ejecutivo descanse en el gobierno, reservándose el rey la figura de jefe del Estado con funciones básicamente representativas. Ese es el modelo actual de la CE de 1978, que instaura en su art. 1,3 que la forma política del Estado español es una monarquía parlamentaria, por lo que el título 2 atribuye al rey la jefatura del Estado, con funciones representativas del Estado español, y el título IV atribuye la función ejecutiva del Estado al gobierno, formado por el presidente del gobierno, los vicepresidentes y los ministros, artículo 97 y 98 CE, que veremos en los próximos apartados. Son relativamente recientes los orígenes del gobierno en el sistema constitucional, como órgano especializado y distinto de la figura del monarca. Los orígenes más remotos son el Consejo de Gabinete que instituyó Felipe V, con sus secretarías de despacho por Real Decreto de 1714, y la denominada Suprema Junta de Estado que creó Carlos III por Real Decreto de 8 de julio de 1787. Los orígenes próximos se encuentran en el RD de 19 de noviembre de 1823, dictado por Fernando VII. Desde 1834 existía un gobierno que se apoyaba en prácticas que se inspiraban en las costumbres parlamentarias francesas y británicas, pero sin ninguna regulación constitucional de su organización y competencias. Solo en la Constitución de 1931, desaparecido el rey, los constituyentes se creyeron obligados, siguiendo a la Constitución del Weimar, a distinguir los poderes del presidente de la República y del gobierno. Así es como el gobierno hace acto de presencia por primera vez en nuestro derecho constitucional, pero todavía vinculado al jefe del Estado, que nombra y separa libremente al presidente del gobierno. En el régimen franquista, existía una diferencia formal entre las figuras de jefe de Estado y presidente de gobierno. La misma persona desempeñaba ambos cargos, existiendo en consecuencia una unión personal de dichas figuras, pero no una unión jurídica, unión que incluso desapareció en los últimos años al desdoblar y aparecer la figura de hecho de un presidente de gobierno distinto del jefe del Estado. El gobierno que hoy aparece recogido en la Constitución no es solo el órgano superior del poder ejecutivo y de la administración, sino que además ejerce otra función política, que el mismo lenguaje común designa como gobernar, función esta distinta de la puramente ejecutiva, integrada por la facultad de dirigir la política a la administración. Así el artículo 97 de la Constitución española establece: el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 1,2. Composición. El gobierno es un órgano colegiado y complejo, en el que participan diversas categorías de miembros. El art. 98,1 CE preceptúa que 1. El gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. 2. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. 3.
Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. 4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del gobierno. De este modo puede distinguirse dos componentes fijos: el presidente y los ministros, y otros dos posibles, vicepresidentes y otros miembros. Estos otros miembros podrían ser los secretarios de Estado, que podrían formar parte del gobierno si la Ley de Desarrollo así lo estableciera. ¿No es así? El art. 1,2 de la Ley del Gobierno. Ley 50/1997 de 27 de noviembre. LG en adelante. Dicho precepto constitucional ha sido desarrollado a nivel legal a través de la LG. También se recogen disposiciones a este respecto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, título I, LRJSP en adelante. Por último, el art. 1,3 de la Ley del Gobierno establece que los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno. Vamos a analizarlos a continuación. 1.2,1. La presidencia del Gobierno. Nuestra Constitución convierte al presidente del Gobierno en la clave del mismo. Esta posición deriva sustancialmente de los siguientes. El procedimiento seguido para su nombramiento, art. 99. La naturaleza de las atribuciones que le otorga. Nombramiento y separación de los demás miembros del Gobierno, art. 100. Dirige la política del Gobierno, art. 98,2. Compromete la responsabilidad del Gobierno a través de la cuestión de confianza, art. 112. Propone la disolución del Parlamento bajo su responsabilidad. Las funciones primordiales del presidente son dos: dirigir la política del Gobierno y coordinar los distintos ministerios en relación a la puesta en práctica del programa de gobierno. Así lo concreta el art. 2 de la Ley del Gobierno, cuando establece que el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión. Respecto a la primera función, se trata básicamente de mantener en todo momento la unidad y homogeneidad del gabinete respecto al programa comprometido en la votación de investidura, aplicándolo a las decisiones concretas a tomar ante los problemas que se planteen y adecuándolo así a supuestos no previstos inicialmente en él. 1.2,2. Los vicepresidentes. La Constitución establece la posibilidad de que existan uno o más vicepresidentes, sin regular sus funciones. Se trata por tanto de una figura facultativa. El artículo 3 de la Ley del Gobierno establece: 1. Al vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente. 2. El vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial ostentará, además, la condición de ministro. 1.2,3. Los ministros. La Constitución únicamente se refiere a la disposición por su parte de competencia propia, de cuyo ejercicio son responsables. Los ministros son simultáneamente órganos políticos en cuanto participan en las reuniones del Consejo de Ministros y en la determinación de la dirección política del gabinete, y órganos administrativos, dirigiendo bajo su responsabilidad un departamento de la administración. Esta doble cualidad puede no darse por la existencia de ministros sin cartera, a los cuales no corresponde la dirección de un determinado aspecto administrativo. A este respecto, la Constitución nada indica, y dado que el artículo 98,2 al referirse a la competencia que a los ministros corresponde, no habla de su naturaleza, se deduce que nada impide la existencia de dichos ministros. Cuestión distinta es la determinación del número de ministerios. Son dos las soluciones posibles: o bien ha de ser determinado por el Parlamento a través de ley, o bien se deja al criterio del propio gobierno mediante el ejercicio de su poder reglamentario, siendo esto último lo que actualmente se aplica. Añade el artículo 4 de la Ley del Gobierno que los ministros, como titulares de sus departamentos,
tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación. Además de los ministros titulares de un departamento, podrán existir ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. 1,3. La designación y remoción del gobierno. Según lo preceptuado en la Constitución, es necesario distinguir entre el nombramiento del presidente del gobierno y el de los demás miembros del mismo. 1.3,1. Nombramiento ordinario o regular del presidente. Se encuentra contemplado en el artículo 99 de la Constitución. 1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. 2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación, 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 5. Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. 1.3,2. Nombramiento automático, no regular, del presidente por el Rey. Este segundo tipo de nombramiento del presidente del Gobierno viene señalado en los artículos 113 y 114, preceptos que regulan la moción de censura. Artículo 113. 1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. 3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. Artículo 114. 1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno según lo dispuesto en el artículo 99. 2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey, y el candidato incluido en aquella se entenderá investido a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará presidente del Gobierno. La regulación limitativa de este procedimiento en relación de la responsabilidad del Gobierno determina la necesidad de que toda moción de censura sea acompañada del nombre de un sustituto para la presidencia del Gobierno. En el caso de que la moción prospere, es decir, que sea aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, implica, según el artículo 114,2, el nombramiento automático del candidato propuesto por parte del Rey. En este segundo caso la iniciativa es del Congreso, limitándose el acto regio al nombramiento del candidato señalado, sin intervenir en su determinación. 1.3,3. Nombramiento del resto de miembros del Gobierno. Por último, y en cuanto a los demás miembros del Gobierno, son nombrados y separados por el Rey a propuesta de su presidente, tal y como establece el artículo 100 CE. 1.3,4. Cese del Gobierno. En el régimen parlamentario,
El gobierno existe y subsiste en tanto en cuanto dispone de la confianza del Parlamento. La desaparición de dicha confianza supone el cese del gobierno. Ahora bien, el cese del gobierno en sus funciones puede tener, según la Constitución, otros motivos. Podríamos clasificar los distintos tipos de cese del gobierno en dos grandes apartados: cese automático o cese voluntario. En el primer caso se podrían distinguir: cese automático por finalización del mandato parlamentario. Finalizado el mandato del Congreso, 4 años que le elige implica automáticamente el cese del gobierno. Cese automático por fallecimiento del presidente. Ya que este es la figura clave del gobierno, su desaparición implica el cese automático de todos los componentes del mismo. Cese automático por exigencia de responsabilidad. La exigencia de responsabilidad por parte del Congreso tiene como consecuencia la dimisión automática del gobierno. Esta realización de la responsabilidad puede actuar a través de dos procedimientos: voto de censura y cuestión de confianza. En el segundo caso se encuadraría el cese por dimisión voluntaria del presidente. Según el artículo 100 de la Constitución española, los ministros son nombrados y separados por el rey, a propuesta de su presidente. La continuidad de un miembro del gobierno en el cargo se encuentra ligada, aparte de la continuidad del gobierno en su conjunto, al presidente del mismo, pues aunque formalmente corresponde al rey su destitución, los miembros dependen objetivamente del presidente. 1,4. Funciones y potestades. 1,4,1. Funciones del presidente. Además de dirigir la acción de gobierno y coordinar las funciones de los demás órganos miembros del mismo, tiene como funciones específicas: 1. En relación con el jefe del Estado. Pedir al rey que presida las sesiones del Consejo de Ministros, art. 62 gramos CE. Refrendar los actos del rey de los cuales será responsable, art. 64 CE. 2. En relación con el poder legislativo. Proponer al rey que las decisiones políticas de especial trascendencia sean sometidas a referéndum, art. 92,2 CE. Previa deliberación del Consejo de Ministros, plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de carácter general, art. 112 CE. Proponer al rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, art. 115 CE. 3. Respecto al Poder Ejecutivo. Presidir las deliberaciones del Consejo de Ministros, art. 98,2 CE y art. 2,1. GLG. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias correspondientes, art. 97 CE. Proponer al rey el nombramiento y separación de los demás miembros del gobierno, art. 100 CE. Las funciones del presidente vienen establecidas también en el artículo 2,2 de la Ley del Gobierno, que establece: en todo caso, corresponde al presidente del gobierno. A. Representar al gobierno. B. Establecer el programa político del gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. C. Proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. D. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. E. Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. F. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. G. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62G de la Constitución. H. Refrendar en su caso los actos del rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución. Y interponer el recurso de inconstitucionalidad. J. Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales así como las secretarías de Estado. Asimismo,
Le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del gobierno. K. Proponer al rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros. L. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios. M. Impartir instrucciones a los demás miembros del gobierno. N. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. 1.4.2. Funciones del Consejo de Ministros. Si consideramos que Consejo de Ministros y Gobierno son términos sinónimos, aparte de dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, así como ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, tiene las siguientes funciones. 1. En relación con el poder legislativo. La iniciativa legislativa. Aprobar los proyectos de ley y someterlos al Congreso con exposición de motivos y antecedentes. Art. 88 CE. Ejercer la potestad de dictar normas con rango de ley que le delegue el Congreso. Arts. 82 y siglos. CE. En caso de extraordinaria y urgente necesidad dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes. Art. 86 CE. El Gobierno, según los casos, garantizará el cumplimiento de los tratados internacionales y de las resoluciones emanadas de los órganos internacionales y supranacionales. Art. 93 CE. Declarar el estado de alarma durante un plazo de 15 días, dando cuenta al Congreso sin cuya autorización no puede prorrogarlo. Art. 116,2 CE. 2. En relación con la economía y Hacienda. Elaborar los proyectos de planificación. Art. 131,2 CE. Elaborar los presupuestos generales del Estado. Art. 134 CE. 3. En relación con las comunidades autónomas. Controlar la actividad de sus órganos. Art. 153 BCE. Nombrar un delegado para dirigir la administración del Estado en cada una de ellas. Art. 154 CE. Cuando una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que le imponga la Constitución y las leyes, o actúe contra el interés general de España, podrá adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento forzoso. Dar instrucciones a todas sus autoridades para la ejecución de las medidas en estos supuestos. El famoso Art. 155 CE. 4. En relación con el Tribunal Constitucional. Proponer al rey el nombramiento de 2 de sus miembros. Art. 159,1 CE. Impugnar ante él las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Art. 161,2 CE. Estas funciones vienen establecidas además en el Art. 5 de la Ley del Gobierno, que establece que al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde a aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. B. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. C. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. D. Acordar la negociación y firma de tratados internacionales, así como su aplicación provisional. E. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96,2 de la Constitución. F. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. G. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito cuando haya sido autorizado por una ley. H. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. Y crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. J. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. K. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. 1.4.3. Funciones de los ministros. Los ministros, entendidos de forma individual y no como parte del Consejo de Ministros,
tienen las siguientes funciones. Ejercer la iniciativa, dirección e inspección de todos los servicios del departamento. Preparar y presentar al gobierno los proyectos de leyes, decretos, leyes y decretos. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante órdenes ministeriales. Proponer, nombrar o separar a las personas afectas al departamento. Por su parte, el artículo 4 de la Ley del Gobierno establece: a desarrollar la acción del gobierno en el ámbito de su departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros, o con las directrices del presidente del gobierno. B. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. C. Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del gobierno y cualesquiera otras disposiciones. D. Refrendar en su caso los actos del rey en materia de su competencia. 1.4.4. Funciones de las comisiones delegadas del gobierno. Vienen establecidas en el artículo 6.4 LG. Corresponde a las comisiones delegadas, como órganos colegiados del gobierno, a examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integren la comisión. B. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. C. Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. D. Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. 2. La administración del Estado. 2.1. Concepto. La administración en sentido objetivo es una vertiente o zona de la actividad que ha de desplegar la función ejecutiva. Subjetivamente, la administración sería el sujeto de aquella actividad, es decir, el complejo orgánico integrado en la función ejecutiva. A efectos prácticos, para establecer la raya divisoria entre el gobierno y la administración, podría decirse que está constituida por aquellos funcionarios que no cambian a raíz de las elecciones generales. 2.2. Regulación constitucional. 2.2.1. Principios de actuación de la administración pública. Artículo 103. 1. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. 2. Los órganos de la administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales. Esta afirmación, contenida en el artículo 103.1 de la Constitución, es el eje sobre el que debe gravitar la actuación de la administración. El interés general se configura de esta manera como un principio constitucionalizado, que debe estar presente y guiar cualquier actuación de la administración. La consecuencia inmediata es que la actuación de la administración deberá estar guiada por la búsqueda y prosecución del interés público que le corresponda, lo que le impedirá, por imperativo del artículo 103.1 de la Constitución, apartarse del fin que le es propio, el interés público o interés general. El ordenamiento jurídico establece figuras y mecanismos tendentes a evitar desviaciones de la administración respecto de lo que, en cada momento, y en función de las circunstancias, deba considerarse como interés público a alcanzar. El artículo 103.1 garantiza de esta manera que las potestades administrativas reconocidas por el ordenamiento jurídico no se utilicen con fines distintos de aquellos que justificaron su creación y reconocimiento en favor de la administración. El artículo 103.1 de la Constitución impone explícitamente a la Administración que sirva al interés público, pero que lo haga con objetividad
y con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Estos dos límites garantizan la prohibición de la búsqueda del fin sin atender a los medios. La objetividad en el actuar de la Administración exigida en el artículo 103 excluye la utilización de medios discriminatorios o justificados en razones meramente subjetivas. De igual manera, aunque con una formulación más amplia, esa prosecución del interés público solo podrá materializarse dentro de la legalidad, es decir, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Con ligeras variantes, la LRJSP recoge en su art. 3,1 Principios generales lo dicho por este art. 103 CE. 1. Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. 2.2. Fuerzas y cuerpos de seguridad. Artículo 104. 1. Las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del Gobierno tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dicha ley orgánica ha sido la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpo legal reformado en numerosas ocasiones, tantas que, en opinión de la doctrina especialista, merecería una refundición en unión a algunas normas que la desarrollan y otras que lo modifican o han modificado. 2.2,3. Procedimiento administrativo. Artículo 105. La ley regulará a la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. B. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. C. El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado. El artículo 105 de la Constitución establece una reserva de ley ordinaria en estos tres ámbitos diferenciados. En lo que se refiere al apartado A, la LG, reformada en este punto por la LRJSP, establece en su art. 26,2. Lo siguiente. Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de Real Decreto Legislativo y de normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento. 2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de a los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. B. La necesidad y oportunidad de su aprobación. C. Los objetivos de la norma. D. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado, en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a estas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27,2. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificarán en la memoria del análisis de impacto normativo. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión,
para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a 15 días naturales. En el ámbito de la administración local, las normas reglamentarias de ayuntamientos y diputaciones vienen reguladas en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local, en la que se recoge un periodo de exposición al público antes de la aprobación definitiva, para hacer efectiva la audiencia de los ciudadanos, en la tramitación de la ordenanza o reglamento. En el ámbito de las comunidades autónomas, son las leyes de organización de cada comunidad autónoma, las que garantizan la aplicación a dichas administraciones de este precepto. En lo que se refiere a las otras dos materias sobre las que recae esta reserva de ley, ambas se encuentran recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concretamente en sus artículos 13d-16 y su título IV completo, extremos que se estudian en su sede en cada caso. 2.2.4. Control de la potestad reglamentaria y actuación administrativa. Artículo 106. 1. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El artículo 106,1 supone la constitucionalización de la inexistencia de comportamientos de las administraciones públicas inmunes al control judicial. Esta previsión constitucional llama con naturalidad al control encomendado al orden jurisdiccional contencioso administrativo, y no solo porque el control del ejercicio de la potestad reglamentaria está encomendada en exclusiva al citado orden jurisdiccional, sino también porque el precepto constitucional se refiere específicamente a la actuación administrativa. Ahora bien, aun cuando pudiera circunscribirse el alcance del artículo 106,1 de la Constitución al control de la actuación de las administraciones públicas sometida al derecho administrativo, ello no significa que puedan existir zonas inmunes al control judicial en la actuación privada de tales administraciones públicas. Con independencia de que pudiera interpretarse en sentido amplio la expresión actuación administrativa como equivalente a actuación de la administración, lo cierto es que el artículo 117 de la Constitución encomienda a los juzgados y tribunales la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. La circunstancia de que las administraciones públicas, aun actuando sometidas al derecho privado, puedan gozar de determinados privilegios, en modo alguno excluye su sometimiento pleno a la ley y al derecho y, por ende, también al control judicial que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución y en sus normas de desarrollo. El artículo 106,1 garantiza además que los tribunales controlan la potestad reglamentaria. Es evidente que cuando el precepto constitucional se refiere a los tribunales, lo está haciendo por referencia genérica a los órganos jurisdiccionales competentes, sin que quepa considerar que haya querido excluirse constitucionalmente la competencia de los juzgados para poder controlar la potestad reglamentaria ejercida por las administraciones públicas. Así la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, configura en sus artículos 1 y siguientes el ámbito de dicho orden jurisdiccional, al que encomienda el control en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Señala en este sentido el artículo 1,1, que corresponde a los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo, conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones generales de rango inferior a la ley. 2.2,5. El Consejo de Estado. Artículo 107. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. Dicha ley orgánica es la Ley 3/1980, de 22 de abril, modificada por la LO 3/2004 de 28 de diciembre,
que configura este organismo como el supremo órgano consultivo del Gobierno, siendo la función del Consejo de Estado exclusivamente consultiva, se limita a dar su opinión fundada sobre el objeto de la consulta o a proponer otra solución más adecuada. El Consejo de Estado se compone del Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión de Estudios y las secciones. Integran el Pleno el presidente, los consejeros permanentes, los consejeros natos, es decir, aquellos que lo son por razón del cargo que desempeñan los consejeros electivos y el secretario general. 3. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Una de las características que definen a un régimen parlamentario es que, junto a la existencia de una división de poderes, se establezca en el texto constitucional los mecanismos para flexibilizarla y se garantice una comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Veamos cuáles son los mecanismos que la Constitución Española de 1978 establece para delimitar la relación entre el Gobierno y el Poder Legislativo, en el intento de procurar un equilibrio entre ambos poderes. Debemos empezar recordando un mecanismo de relación entre los poderes legislativo y ejecutivo que ya se ha tratado en otro punto del temario: la legislación delegada, mediante decretos leyes y decretos legislativos. También debe citarse aquí el mecanismo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, PGE, procedimiento complejo en el que el Ejecutivo tiene un papel determinante, no obstante la aprobación parlamentaria que se precisa. Finalmente, también se deben traer aquí los estados de anormalidad constitucional, alarma, excepción y sitio, en los que igualmente se articulan ambos poderes para cubrir situaciones excepcionales por las que pudiera atravesar el país. Como ya se han analizado en otro punto del manual, a ello nos remitimos. 3,1. El control del Parlamento al Gobierno. Interpelaciones, mociones y preguntas. Artículo 108. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Se trata de un mecanismo muy común en las democracias occidentales, mediante el que se busca el control del Ejecutivo, su sometimiento a la legalidad. Cuando se dice solidariamente se hace referencia a la forma en que se responde. La responsabilidad solidaria es la que recae en total sobre todos los obligados al cumplimiento. No se compartimenta ni hay partes alícuotas. Es indivisiblemente de todos, en este caso de todos los miembros del Gobierno. Artículo 109. Las cámaras y sus comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Debemos señalar en este punto que la Constitución no establece la obligatoriedad de suministrar la información, y además se establece que serán las cámaras y sus comisiones, a través de los presidentes de las mismas, lo que constituye una restricción importante. Artículo 110. 1. Las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. 2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones, y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus departamentos. Artículo 111. 1. El Gobierno y cada uno de los miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. 2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Las preguntas parlamentarias nacieron en el Parlamento de Inglaterra durante el siglo XVIII y se fueron consolidando como un instrumento típico del poder de vigilancia del Parlamento sobre el Gobierno. Se extendieron a otros muchos países, hasta el punto de devenir un rasgo típico de los sistemas parlamentarios. Las interpelaciones surgieron en la Francia revolucionaria, Constitución de 1791, y a lo largo del siglo XIX se consolidaron como uno de los mecanismos más poderosos de la representación popular para fiscalizar y debatir la actuación del Ejecutivo. Estas figuras son procedimientos de información o fiscalización,
y sus diferencias estriban más en elementos formales o cuantitativos que en puros elementos materiales o cualitativos. Una definición y distinción entre estas tres figuras podría enunciarse así. 1. Preguntas. Deben formularse respecto a cuestiones concretas y determinadas o que no tengan una destacada importancia política. 2. Interpelaciones. Implican una crítica a la conducta del gobierno y puede dar lugar a una moción en caso de que el interpelante así lo estime. Tienen su campo de aplicación en las cuestiones de mayor trascendencia política o de contenido muy amplio, como son las que están relacionadas con la acción política general o de un departamento. 3. Mociones. Están reguladas en el reglamento del Congreso. Consiste en una propuesta de uno o varios grupos parlamentarios para que las cámaras, tras el oportuno debate, procedan a votarlas. En otras palabras, son acuerdos sin carácter normativo, consistentes en la expresión de un mandato o de una aspiración de una Cámara, para que el gobierno actúe en un determinado sentido. 3,2. El nombramiento del presidente del gobierno y la cuestión de confianza. El gobierno debe contar con la confianza del Parlamento, y esto se manifiesta en la votación a que queda sometido el candidato a presidente del gobierno una vez realizadas las elecciones, voto de investidura. El candidato expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Por medio de este voto, el Congreso manifiesta su acuerdo con la persona que el rey propone como candidato a presidente. Se considera otorgada la confianza cuando el candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos del Congreso, es decir, los votos de la mitad más uno de los componentes de la Cámara en primera votación. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. Si tampoco así se consigue la confianza de la Cámara, se tramitarán sucesivas propuestas de la misma manera. Ahora bien, si en 2 meses desde la primera votación no se consigue la confianza, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Art. 99 CE. Artículo 112. El presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Viene a ser un segundo nombramiento, que se pide a la Cámara durante el mandato de un presidente ya electo e investido como tal. Es una atribución del Ejecutivo que ejercitará, a través del presidente del Gobierno, para presentar a la votación del Congreso el acuerdo con su programa político. En el caso de no ser otorgada la confianza, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y se empezará el procedimiento para el nombramiento de un nuevo presidente según las normas del art. 99 CE. La mayoría que se precisa es simple o relativa. El artículo 112 de la Constitución dice, la mayoría simple de los diputados, sin referencia al colectivo. Esto supone que el gobierno pueda ganar una cuestión de confianza con el único voto afirmativo del partido en el poder, pese a ser minoritario, si el resto de los grupos se abstienen o no asisten al Pleno. 3,3. La moción de censura. Artículo 113. 1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno. 3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. El artículo 113 determina quién está capacitado para presentar una moción de censura. Está reconocida a la 10ª parte del Congreso,
aunque su aprobación necesite la mayoría absoluta. La moción de censura ha de ser constructiva, es decir, se exige que se presente en ella una alternativa al gobierno censurado, un candidato alternativo. En caso de prosperar la moción, pasa automáticamente a ser el nuevo presidente del gobierno. Así sucedió con la moción de censura presentada por Pedro Sánchez Pérez Castejón, con la que consiguió ser investido presidente del gobierno en sustitución de Mariano Rajoy Brey, mayo-junio de 2018. Artículo 114. 1. Si el Congreso niega su confianza al gobierno, éste presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del gobierno según lo dispuesto en el artículo 99. 2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el gobierno presentará su dimisión al rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido a los efectos previstos en el artículo 99. El rey le nombrará presidente del gobierno. 3,4. Disolución de las cámaras. Artículo 115. 1. El presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. 3. No procederá a nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5. Puede llevarse a cabo por el presidente del gobierno, si bien el artículo 115 prevé la necesidad de que antes de que se lleve a cabo la propuesta, exista una deliberación en el Consejo de Ministros. Esta capacidad del Ejecutivo tiene unas limitaciones. No podrá plantearse si está en trámite una moción de censura, o si el país atraviesa una situación de urgencia que haya requerido la proclamación de los estados de alarma, excepción o sitio. La propuesta de disolución es la posibilidad del gobierno de solicitar la confianza adelantada del país, mediante la celebración de nuevas elecciones, cuando no cuenta con la confianza del Parlamento. Con tal propuesta por parte del Ejecutivo, puede evitar la presentación por el Congreso de una moción de censura.